Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima, un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Buenos días, tardes y buenas noches para aquellos que nos van a, obviamente, ver a través de del Facebook y del YouTube, una vez que retornen sanos y salvos a sus casas después de haber tenido un día desmadrado en la oficina. Para ellos todo mi cariño. Para la gente que nos está escuchando en este momento, absténganse de opinar a través del Facebook y del Twitter, porque eso es como darle posibilidades a los trolls de que nos hagan bolsa. Ilia y yo sí leemos los comentarios y después necesitamos terapia intensiva psicológica y psicodélica también. Ilia, hace dos semanas que no nos vemos, eso significa que son 2 veces que no hemos estado peleando, entonces... Uno tiene la tendencia a extrañarte, así que te doy la bienvenida con la mano y al mismo tiempo con el buzz aquí en la mano. ¿Tú crees que nos han extrañado? Tú me habrás extrañado. Yo no creo que nadie más nos haya extrañado. Eso es el síndrome. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los que nos disfrutan y nos sufren por los medios que tiene, ¿no? Por el Facebook de Cabildeo, por la plataforma Cabildeo. Un saludo a todos. Quienes nos cobijan acá todas las semanas en este clinch de lucha libre de prejuicios, libre de cojudeces, libre de teorías, como tú me has pedido, libre de la academia. Sí, libre de un montón de cosas que nos están cansando a todos los bolivianos, pero a pesar de las cuales sobrevivimos en estos tiempos preelectorales. Claro, sí, de primarias. Lo que te estaba comentando antes de que empecemos el programa, a ver, el término cruelty free. Cruelty free es un término que suele utilizarse para aquellas películas en las cuales hay muchos animales, pero no los han hecho sufrir. Entonces dicen... es una... libre de crueldad. Claro, es una película... En esta película no hemos torturado a los... Eran efectos especiales. Claro, esos caballos que ustedes han visto explotar no eran de verdad. Eran de goma. Eran de goma, exactamente. Okay. ¿No? Como en el caso de Breja. ¿Y a qué viene este comentario? Porque estas son primarias cruelty free. Son libres de crueldad. O sea, mira, el objetivo de las primarias, me imagino que cuando las diseñaron en esos laboratorios especiales de pensadores en los cuales debe haber estado también nuestro amigo Carlos Hugo Molina, pero también estaba nuestro gran enemigo que es José Luis Exeni, deben haber pensado que las primarias era el mejor momento para ejercitar democracia interna en estas organizaciones políticas o las organizaciones políticas que nosotros tenemos en este país. Uh-huh. ¿Y eso qué significaba? Que era imposible, o sea, me imagino que es una de sus premisas, va a ser imposible que solamente tengamos una pareja de candidatos. Lo más normal que vamos a tener, o lo mínimo que vamos a tener, son 3 duplas que van a ir a competir por ver quiénes son los que van a ser las duplas ganadoras para ser, además, las duplas con las que se van a construir las alianzas, y esto va a llevar a las elecciones generales. Pero además, también dentro de lo que son las primarias, vamos a poder tener la posibilidad de verificar cuánta fuerza tienen aquellos que se llaman operadores políticos, que suelen ser esas personas que aparecen del candidato a menos de 2 pasos, ¿no? Y suelen hacer lo que los gringos llaman photobomb, que está el candidato y aparece ahí el figurito. Y estos son los que se llaman operadores políticos. Muchos conocemos quiénes son los operadores políticos en las 3 grandes fuerzas que se están montando en este momento. Pero esas primarias tendrían que haberles dado la posibilidad de, mapear cómo están regionalmente, cómo están localmente y cómo están nacionalmente las organizaciones políticas. Y eso implicaba en algún momento uno de los más grandes temores, porque creo que solamente 2 partidos políticos en la historia del retorno a la democracia han ido a primarias, no primarias, sino a organizaciones internas o a democratizaciones internas. El MIR y el Movimiento Sin Miedo. No. ¿Cuál más? Se equivoca, el MNR ha tenido primarias, pero no solamente para que la candidatura presidencial, sino para toda la estructura dirigencial, empezando de jefes de distrito, jefes de sección, jefes departamentales,
mentira, la candidatura, esa elección conformaba un comando nacional y la convención nacional elegía la dupla presidencial. Estamos hablando. Pero a ver, 93. para que la gente entienda, no, 2001. El 2001. 2001. Para que la gente entienda, porque déjame decirte una cosa, la gente no sabe qué es las primarias y no les importa. No. No les... No, ha quedado claro que no. les interesa. Ni saben lo que es, ni les interesa. Entonces, Sí. para algún todavía sacrificado radioescucha que esté por ahí y que quiera saber, las primarias son un mecanismo de democracia interna de los partidos orientada a que los candidatos a presidente y a vicepresidente sean elegidos por la votación de los militantes de ese partido político. Es decir, tiende a introducir elementos democráticos dentro del partido para que no sean los 5 de siempre que levantan el dedazo, este va a ser el candidato. Exacto. Porque yo quiero, porque es el dueño de la plata, etcétera. Sí. Ese es el principio. No es una novedad, o sea, ya hay partidos como el MNR que había introducido el concepto de primarias para la elección de toda su dirigencia, menos de la del candidato que se elegía en base a quienes habían ganado ese proceso electoral interno. Además, debo decirlo, controlado por la Corte Nacional Electoral en esa época. O sea, no era cualquier cosa. No era controlada, tutelada por la Corte Nacional Electoral con campañas internas, etcétera. Al MIR también le pasó eso y al Movimiento Semilla también le pasó eso. ¿Cuál es el miedo que tienen o el pánico que tienen los caciques políticos? Hacer primaria significa, porque están convencidos que es como una leyenda, no es como una leyenda, es como la maldición de Halloween, ¿no? Haces primarias y tu partido desaparece. De hecho, al MIR le pasó, al MNR le pasó. Oye, pero entonces estamos en Aquina van a desaparecer todos los partidos. El sueño dorado del 90% de la población boliviana, el más incluido. Sí, hubiera sido bonito empezar con esa buena noticia, pero la mala noticia es que no va a pasar porque no van a hacer primarias. No deberían. Porque cruelty-free primarias es lo que se está dando. No lo van a hacer. Y lo dijo Carlos Hugo Molina, y ahí corrígeme mi ignorancia. Lo dijo en un tuit que pasó desapercibido hace un par de semanas nuestro amigo y eventual luchador Carlos Hugo Molina, luchador de lucha libre, digo. Además, siempre fue un luchador, eventual en lucha libre. Dijo, no deberían haber primarias porque el artículo no sé cuantitos de esta ley de organización de partidos políticos, o lo que tú le llamas también el mecanismo de trampa con nombre de ley, dice que si no hay más de una dupla, no tiene por qué haber primaria. En el caso del MAS, bueno, señor, ¿quién va a ser la dupla? Evo Morales y García Linera. ¿Alguien más? Cric, 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 sonido de grillo, nadie más, listo, next. Este partido no entra a las primarias porque no tiene sentido, pues, caballeros. A ver, una primaria es para que varias duplas, o por lo menos 2 duplas, compitan dentro de un partido para ver cuál de esas duplas es la dupla de candidatos a presidente y a vicepresidente. Correcto. Si solo hay una dupla, no debería haber primarias. En el caso del MAS, me he cansado de escuchar a toda la cáfula de mamarrahuatos masistas repetir sistemáticamente durante los últimos 2 meses que ellos iban a tener solamente un candidato a presidente, Evo Morales, y un candidato a vicepresidente, Álvaro García Linera. Entonces, ellos ya están descalificados de la primaria, ¿no? Deberían. No tienen por qué, ¿no? No, de hecho nadie tiene por qué ir. Samuel Doria Medina, ¿tú crees que alguien más va a ser candidato a las primarias en Unidad Nacional? ¿Has escuchado algo que remotamente te haga pensar en algo así? No. ¿En Demócratas? No. Tampoco. ¿Free? En el Free tampoco. No. Obviamente tampoco. No. Un PDC. candidato es... PDC dijo en algún momento. En el PDC es el único. ¿Y cómo ha hecho de pelote la gente? ¿Cómo se van a pelear entre el Jaime Paz y la Norma Piérola? Yo digo, a ver, un cachito. Este es el momento exacto de esas peleas. Sí.
Los dos compadres, la comadre y el compadre, quieren ser candidatos a presidentes por el PDC. Sí. Bueno, tienen que ir a la primaria. Exacto. Para eso son esas elecciones. El único partido que debería hacer primarias es el PDC. No, que está en condiciones de hacer Entre primarias. Jaime Paz y Norma Piero. Norma Piero. Dos candidatos a ser Presidentes. presidentes. ¿Y cuál es el resultado del que podría salir ahí? Que al final sea Jaime Paz, Norma Piero. O sea, Jaime Paz presidente, Norma Piero vicepresidente. No sé si puede ocurrir eso, no creo. Sí, claro que sí. Porque incluso, a ver, nada impide, por ejemplo, que el ganador del binomio de primaria pueda hacer pacto con el perdedor de la otra, si es que también la cantidad de votos que obtiene es significante, porque entonces eso le hace bien al partido, porque estás unificando al partido. Sería una locura, por ejemplo, que tú vayas a una elección nacional con tu partido fracturado, porque además es lo aquí en política... El MNR, el 2001 hubo una sacadera de mugre a nivel nacional, ganó la tendencia de Chacho Justiniano, creo que era en esa época, pasó la elección y después el gobierno dijo, bueno, ahora tienen que abuenarse todos. Sí, porque todos tenemos que hacer la campaña. El jefe de la sección o del departamento es el que ganó y el primer subjefe tiene que ser del otro lado. Pero ¿para qué nos hemos matado? Decían los movimentistas durante un año de campaña interna porque obviamente Almir no te puedes dar el lujo de ir con un partido. Almir no solamente le pasó eso, sino que explotó. Ahorita. Dejemos claro una idea que ha quedado flotando. No deberían haber elecciones primarias en aquellas fuerzas políticas que no tienen duplas contrincantes. Entonces, hasta ahora lo único que promete la elección primaria es un gran encuentro, esperado, ¿no? Y gran duelo con expectativas continentales y hasta mundiales entre Norma Pierola y Jaime Paz Zamora. Claro. 26 millones de lucas gastadas para que Norma Pierola sea. Para que vean, es una especie de Boca River, pero así mini. Pero Boca River igual, ¿no? Para eso estamos gastando 27 millones de bolivianos. Para que además un absurdo. El resto de los partidos políticos... Señores, es la prueba de que esta ha sido una maniobra asquerosa del movimiento del socialismo. Sí. ¿Para qué? Para habilitar la única razón de esto. Entre otras, no es la única, retiro lo dicho, no es la única. Una de las razones para este adefesio de 27 millones, pero que son 27 millones de bolivianos en un país de ricos. No es nada, a ver, eso en un país donde el presidente va a la oficina en helicóptero todos los días, 27 millones de bolivianos. De bolivianos es lo que le deben haber pagado al jefe de la Policía Nacional, por decir que 37,000 efectivos. Estamos en un país de ricos, ganadores. Nada, si puedes quemar 27 millones de bolivianos. Puedes darte el lujo, pero bueno, la razón es habilitar la candidatura de Evo Morales y de Álvaro García Linera, y para eso introduzco la más fresca declaración del subjefe del MAS. Ok. Señor García, creo que es, que acaba de declarar esta mañana que si al Tribunal Supremo Electoral se le ocurre inhabilitar a Evo Morales y a García Linera, que se atengan a las consecuencias. Muy bien. ¿Ah? Sí. Estilacho Arce Gómez le ha tirado, ¿no? Que salgan con el testamento bajo el brazo. No, los ha amenazado, no de muerte, pero obviamente los ha amenazado de cárcel. Que se atengan a las consecuencias en el régimen del MAS quiere decir que vas a tener a la fiscalía al día siguiente tocándote la puerta de tu casa o de tu oficina. Sí, pero sobre la base de qué argumento jurídico. Preso, sobre la base de que la prioridad de este gobierno es esa candidatura y que si tú te cruzas en ese interés, vas a terminar preso. Eso les ha dicho en claro español hoy día el vicepresidente del MAS a los miembros del Tribunal Supremo Electoral: aténganse a las consecuencias. Eso le ha dicho a un poder del Estado. Claro. El Tribunal Supremo, el poder electoral hoy, de acuerdo a la Constitución propuesta por Evo Morales y del MAS, le da un carácter de poder. Claro, ratificar el 9 además, ¿no? Sí, correcto. Sí, es un poder del Estado el Tribunal Supremo Electoral. O por lo menos lo era, hasta que los masistas la última semana han dejado muy claro
que lejos de ser un poder electoral solamente son un ente administrativo y que no tienen nada que opinar en términos de quién está habilitado, quién puede competir, quién puede no competir, y que si cometen la osadía de pensar en interpretar como debe ser interpretado, que el 21 de febrero le impide a Evo Morales ser candidato, van a terminar presos. Creo que hemos subido un par de grados, un par de escalones, digamos, en el marcador de dictadura, digamos, ¿no? En el termómetro de la dictadura. Somos un poquito más dictadura que hace una semana, ¿o no? Mira, es diputado, creo que el sí, sujefe, de García, ¿no? ¿no? Sí. Sí. Bueno, la experiencia manda de que la mayoría de los representantes en el Congreso del MAS son satélites intelectuales, es decir, o sea, alrededor de una sola idea están satelitando todo el rato. Pero eso no significa que esa idea es propia de ellos. No me preocupa tanto lo que diga el subjefe del MAS como lo que podría decir el jefe de la Policía Nacional. Porque si esas palabras tú las trasladas al jefe de la Policía Nacional, ahí sí la cosa es absolutamente grave, porque eso nos lleva a ritmo... O al fiscal general. Claro, o al fiscal general. Porque eso nos lleva a ritmo Nicaragua, más o menos, ¿no? A ese level de ¿Qué necesitas de para daño. que te metan preso? Necesitas a la fiscalía y a la policía, A ellos dos. ¿no? Ellos dos. Está clarísimo, ¿no? El Cuando juez, te cruzas tú en la elección al juez de Evo le das una Morales, botella de whisky y se acabó ¿cuál el es el tema. camino para terminar detrás de las rejas? Suficiente La que el fiscalía fiscal y el policía. y el policía, Porque el fiscal instruye y el policía ejecuta. En ese juego Toc, donde toc, entra... adentro. Claro, en ese juego donde entra el juez, casi ni entra el juez. La mayoría de los jueces Está ni ahí quieren y entrar. el subjefe del MAS tampoco, digamos, ¿no? Y los diputados tampoco. Aquí los ejecutores son el sistema judicial Exactamente. y las fuerzas del Ahora, orden absolutamente sometidas al movimiento socialista. Sí, después de la elección de Lanchipa, de Fausto Lanchipa como fiscal general, podría no ser tan fácil ya el que sea un fiscal, o sea, el que sea el fiscal general el que ordene. Pero lo que también nosotros sabemos... A ver, ¿Qué estás insinuando, que Lanchipa es imparcial? No, que Lanchipa sí lee leyes y sí entiende las leyes. Y él sabe muy bien que la justicia electoral es una justicia con su propio fuero específico y que no responde o no debería responder a un fallo fallado, como es el fallo del TCP, que además está mal hecho en forma y fondo, ya lo han demostrado varias veces, sino que tiene que atenerse a lo que todo el mundo en este momento sabe, que es tal vez una de las grandes ventajas de lo que ha sido el proceso del 21 de febrero, que nos ha convertido a la mayoría de los bolivianos en constitucionalistas, ¿no? Sabemos que está vigente el artículo 168, y no solamente por el referéndum del 2016, sino también por el referéndum constituyente del 2009. Y donde también hemos votado sabemos, por la Constitución, ¿no? Así es. Entonces, no es que es el capricho de un referéndum el de dar vigencia y valor al artículo 168, que habla de, para la mayoría de los bolivianos que sí son constitucionalistas pero no se memorizan los artículos, el 168 tiene que ver con que la reelección continua de un presidente es solamente por 2 mandatos. Una vez. Claro, Puedes reelegir una sola vez. Gobernar de manera 5 años, continua. reelegirte una vez Y chao. y terminar Por 2 más de que, periodos sí, sumados de exactamente. 10 por años más de y que no en las hay vuelta encuestas, atrás. sí, por más de que en las encuestas digan que hay que darle un premio Nobel, que deberían darle 80,000 Óscares o que hay que regalarle todas las instituciones, él se tiene que ir después de terminado su segundo mandato continuo. Eso es lo que determina la Constitución. Lo que es quiere lo decir que este votamos mandato dos veces ya es los trucho, bolivianos. ¿no? Si te quedas estrictamente en lo que era la norma, ya es. Recuérdale a la gente cuál fue el argumento para este mandato, que ya no éramos una república. No, que habíamos cambiado de personalidad jurídica. Cambiado de personalidad jurídica. Ya no éramos república, de SRL a sociedad anónima. O sea, pasamos a ser Estado plurinacional, ¿no es cierto? Entonces ya no valía lo anterior. Es decir, Nada. nos vieron la cara de cojudos a todos. A todo el mundo. A además, todos. A todo el mundo. Eso ya era un fallo, o era la emisión También de un del fallo Tribunal falladísimo, Constitucional. del mismo grupo además. Del grupo de los nuevos, qué sé yo, pues de los jefes del INRA, de los que están
de diplomáticos en el mundo mundial, ahí disfrutando de sus caipiriñas y desinteresándose de lo que ocurre. El segundo elemento que yo te quería decir al respecto de esto de las free cruelty primarias tenía que ver precisamente con la posibilidad de que sí, en el órgano electoral alguien o alguienes dijeran, muchachos, el riesgo de ir a la cárcel con Evo Morales no es tan alto como el riesgo de ir a la cárcel después de un gobierno de Evo Morales. Y es un escenario que lo habíamos conversado como hace un par de meses atrás. ¿Por qué? Porque precisamente saben en el órgano electoral, y eso los masistas lo han estado indicando desde hace 2 semanas atrás. Por eso los correteos de la última semana en la asamblea, para llenar las acefalías y para... Sí. Pero que no les ocurra algo inesperado en la habilitación de Evo Morales. Pero es posible que eso inesperado esté latente. ¿Por qué? ¿Incluso con los nuevos vocales? Incluso con los nuevos vocales. A ver, te digo lo siguiente. O sea, espera. Estás hablando, Yerko. No solo a tu memoria, bueno, la tuya no, pero porque la paella hace daño, pero a la memoria de los facebookeros y de los youtubistas de cabildeo. Desde hace 3 semanas han empezado a lanzar los masistas a sondear esta idea. El 168 está vigente y también el fallo del Tribunal Constitucional. ¿Lo has escuchado, verdad? Sí. He escuchado deslizarse la cosa. En términos científicos, yo sé que tú eres un poco científico y también tenemos amigos en cabildeo. Eso equivale al dilema del gato de Schrödinger. ¿Te acuerdas de eso? No me acuerdo de ninguna de tus teorías. Tienes que ver The Big Bang Theory. A ver, para los que ven The Big Bang Theory y el gato de Schrödinger es una leyenda bien bonita. Es así. Tú agarras y metes en una caja, porque tiene que ver con lo que es incertidumbre a todo esto. Tú agarras y metes en una caja un gato y también un dispositivo de gas venenoso. Cierras la caja. En cualquier momento ese dispositivo se va a detonar y obviamente va a liberar el gas. Pero hasta que tú no abras la caja, no sabes si el gas ha hecho efecto en el gato. O sea, este es un comentario que es no free of cruelty, la verdad, ahora que lo estoy dando cuenta, ¿no? Entonces, este es el dilema de la incertidumbre, porque hasta que tú no abras la caja, y esto es lo que es el teorema de Schrödinger, es el gato está vivo y el gato está muerto. 2 certezas están latentes, están vigentes en el mismo momento. Yo diría que el gato está encerrado. Más allá de que aquí hay gato encerrado. Claro, sí, pero eso no sirve para el modelo de incertidumbre de Schrödinger. Y tampoco lleva al modelo del que nosotros estamos hablando en este momento. He intentado hacer un modelo científico de lo que está ocurriendo en este momento. Y me has con dicho el que 168, con el TCP, y tú me dices, y me sales con una teoría de complot, y me dices, hay gato encerrado. Sí, hay gato encerrado. Lo encerró Exeni. Eso es lo peor de todo. Pero lo que yo te digo es que los masistas científicos, porque hay masistas científicos, han decidido reflotar el modelo de incertidumbre Schrödinger en este tema. El 168 de la Constitución está vivo, vigente, y el fallo del TSF, con todo lo trucho que es, también está vivo y vigente. ¿Y a dónde crees que apunta eso? ¿Qué? Y esto es lo interesante, y aquí viene el punto. Es Ojalá, que porque hasta ahora poco interesante lo ha avanzado. El 8 de diciembre tiene que abrir la caja. Ya. Y ahí van a tener que determinar si es el 168 o el fallo del TCP. O sea, lo que tú estarías insinuando de alguna manera es que los masistas acaban de llenar con amarrahuatos las acefalías del Tribunal Supremo Electoral con la sospecha de que los flamantes amarrahuatos podrían fallarles. Sí. No. A mí me parece un absurdo, increíble lo que acabas de decir. No. Pero bueno, de eso se trata. Esto es lucha libre. Mi compañero de lucha, Yerko Illich, dice que los tipos que están nombrando hoy día, ayer, anoche, creo, se va a consumar esto en las próximas 48 horas. Sí. Quiere decir llenar las acefalías con amarrahuatos flamantes. Esos tipos dentro de 2 semanas le van a dar la espalda a Evo Morales y lo van a inhabilitar. Yo creo que estás en drogas. ¿Pero por qué? Estás en drogas. Porque la ley no les faculta la posibilidad de desconocer el 168. Bueno, ¿y cuándo le ha importado la ley al movimiento al socialismo? ¿Cuándo le ha importado? Ahora más que nunca, porque esto es fin de ciclo, volvamos a recordarlo, es fin de ciclo. Y los fines de ciclo pueden tener un periodo corto. Voy a hacerme al Álvaro García Linera, de memoria corta o de memoria larga. Pero este va a tener una memoria cortísima. Esto va a durar un par de años y de ahí se va a restaurar la institucionalidad democrática. Pero también tengo mis dudas, porque con eso empezamos el programa.
¿Por qué los partidos políticos o las organizaciones políticas de este país, que tanto se llenan la boca de la palabra democracia e institucionalidad, cuando se les da la oportunidad de ir a un escenario en el cual pueden ellos demostrar madurez política, madurez organizacional, se retraen y se contraen? No entiendo. Las primarias era el mejor escenario para ellos demostrar que están en la madurez política partidaria para ser verdaderos defensores o institucionalistas de la democracia. Y competir entre varios candidatos. Sí, claro, porque eso no está mal. Pero sí, pero es que yo coincido con el fondo de lo que tú planteas, pero difiero en que tú no le puedes exigir a un partido al cual le han forzado una elección primaria de manera artificial, un proceso que estaba previsto para dentro de 4 años, sí, que lo obligues a improvisar una primaria porque se le dio la gana al movimiento al socialismo. No me parece razonable esperar eso. Bueno, yo no espero nada de los partidos, pero aterrizando un poquito, no es razonable pedirles eso. O sea, no les podemos juzgar el hecho de que no tengan candidato. Esta ha sido una mamada, ha sido una trampa, ha sido un corralito, ha sido un adefesio para favorecer al MAS y para habilitarlo a Evo Morales. Para posiblemente habilitar. Yo creo que tampoco les va a funcionar. Porque es como tú dices, y además la gente no es tonta, no mayoritariamente, los reggaetoneros sí. Pero a ver, la gente se está dando cuenta de que estamos viendo un proceso de 27 millones de bolivianos, que equivale básicamente como a cuánto será, pues a 12 millones de salteñas. Es un monto muy grande en la cabeza de mucha gente. Uh-huh. A ver, y que no puede gastarse ese dinero o esos recursos o todo ese tiempo y esa energía en solamente las primarias de un partido. Porque es cierto, la gente sabe que si estás yendo a primarias, pero solamente... ¿De qué partido? Del PDC. Pues. Del PDC, claro, ya lo habíamos dicho. Exacto. El resto se está inhibiendo de esa posibilidad de darle chance a sus militantes incluso a participar. Porque de lo contrario estamos... A ver, no quiero ser tan cruel con aquellas organizaciones políticas que han estado durante 12 años igual participando democráticamente. Pero son cacicazgos y mini haciendas. Claro. Entonces, ¿cómo un cacicazgo y una mini hacienda? Lo llamaremos así para los descolonizadores. Esto es como una encomienda, hermano. ¿Sí? Es un conquistador, ¿no es cierto?, con su encomienda de militantes. Y él determina cuándo, quién, cómo se hace además la democracia de la organización. Así y que él va a ser presidente siempre, forever. Hasta ahora así funcionan los Bueno, entonces con ese aprendizaje... ¿Qué clase de presidentes o qué clases de políticos vas a tener en la era del postevismo? Porque esa es otra de las cosas en las que tenemos que prepararnos también. No coincidimos. El Evo no es inmortal. La confirmación de un sinsentido, de una violación a la democracia, digamos, pero impresionante esto de las primarias, pero donde no vamos a coincidir es en que tengas alguna duda de que el Tribunal Supremo Electoral vaya a habilitar con todas sus letras a Evo Morales. Como no quisiera estar equivocado, pero y como no quisiera venir dentro de 2 semanas y decir soy un estúpido, me equivoqué, pongan la grabación. Lo voy a hacer si es que así ocurre, mi querido Yerko. El Ilia se rapa si el TCE inhabilita al Evo. No me voy a rapar nada. Pero voy a venir y voy a venir a pedirte disculpas de rodillas a ti y a toda la gente a la cual le he dicho que me parece un absurdo lo que estás diciendo. Mira si no tendríamos sospechas ya de la nueva presidenta del Tribunal Supremo Electoral, que curiosamente se había olvidado de poner en su currículum documento oficial de la página web del Tribunal Supremo Electoral, del cual ella es presidenta ahora. Se había olvidado decir que fue viceministra de Carlos Mesa. ¿Qué te parece? Se me olvidó. Claro. Y además, digamos, ¿dónde están las llaves? Antes usaba vestido cuando era viceministra de Mesa y ahora usa pollera. Claro. O sea, lo mínimo que puedo hacer es desconfiar profundamente de esa señora. Pero profundamente. Solamente con esos 2 gestos a mí me entra una desconfianza mortal, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, una de las ventajas... ¿Qué ha querido decirnos este señor al olvidarse de 2 cosas así? No es que soy un romántico de las leyes, pero a ver, yo sí creo que en algún momento el peso de lo que significaría que estés cometiendo una ilegalidad
aún en aquellas personas que les gusta la farsa y el olvido, puede ser un detonante para actuar de manera correcta. Corrígeme. Voy a ser un poquito cruel. Esto es lucha libre y voy a ejercer mi mandato a luchar. Claro que sí. Creo que te escuché decir en este mismo programa, a esta misma hora y en este mismo canal, hace un mes atrás, un poquito más, Sí. de que tenías esta misma confianza con Katia Uriona. Y rajó. Sí. ¡Rajó! Sí. Se hizo pepa. Sí. Bueno, entonces... Pero dejando claro... O sea, bueno, tiene, no la voy a defender a ultranza. vas acumulando malas predicciones. antecedentes, Sí. Porque claro, me estaba acordando. soy ¿no? el curaca negro a la inversa. Hay que dar el beneficio Lo que yo de te la diga, duda, no. porque yo creo... Oye, No, va. lejos de eso, puso pies en polvorosa la Uriona. Sí, pero tú hablabas de una crisis también en ese momento. Sí, del sí. tribunal. Yo no lo consideraba tampoco una crisis. A ver, ¿cuál era mi esperanza con Uriona? No cumplió las expectativas, sí es cierto, pero dejó una especie de regalo troyano ahí. Cuando Uriona al renunciar dice, no se pueden, estamos empantanados, o sea, hay un empantanamiento fuerte, ya presenta... Sigo esperando las explicaciones de ese empantanamiento, ¿no? Porque nos ha dejado a nuestro libre... albedrío, claro, sí, o sea, a lo que nosotros entendemos por imagínense, empantanamiento. claro, les dejo a su imaginación Sí. cómo se está violando la Porque, a ver, institucionalidad, cuál- no explicó, ¿no? Claro, debe haber escenarios de empantanamiento de los más psicóticos hasta los más normales. El más psicótico es que se gritaban ahí, decían, habilitarlo a Evo nos va a llevar a todos a la cárcel. Y el otro lado decía, no, porque habilitarlo a Evo va a significar que el mismo Evo nos va a salvar. Y todos sabemos, porque hemos leído la Biblia, que solo la palabra de Dios salva, ¿no? La palabra de Evo, así, el primer mandato. Ni ¿no? sana ni salva. Ni sana ni salva, solo la palabra de Dios salva. Amén. No, y no es que quiero así bolsononearme, pero, ¿no? Amén. Amén. Ahora, de los más formales, ¿qué debe haber sido? Muchachos, o sea, está vigente el 168. No, pero es que por el otro lado han empezado a gritar, pero es que el Tribunal Constitucional, esos héroes de las leyes y de la jurisprudencia boliviana. No, está vigente el 168 y nosotros, como justicia electoral, como órgano electoral independiente, como un poder más del Estado, no un poder más del más, ¿cierto? Tenemos que fallar en función de lo que es el 168. La única explicación razonable que podría justificar una cosa tan descabellada como la que vienes planteando los últimos minutos es que hubiera una decisión de fondo en el MAS, de decir, bueno, viene negra el tema de la elección, la vamos a perder contra el Mesa, si pateamos el tablero nos van a derrocar. Sí. O sea, vamos a salir montados en un burro. Por fin te metiste a mi ring. Nos van a tirar del balcón para la plaza. Eso va a pasar. Afuera. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, una manera decente Elegante, y elegante de hacer lo que debíamos haber hecho siempre, es decir, esperar un periodo fuera del gobierno, Sí. es que nos deshabiliten. Digamos. Sí, pero Y además, aceptar esa pelearla además. Claro, pelearla, pero al Pelearla. final democráticamente aceptar y decir, bueno... Por el bien del país. Por el bien del país y por el bien de nosotros respetamos la democracia y esa es la Y prueba los que fallos no de somos esos los desgraciados Exacto. que el Illich y el Fortun nos han dicho. Sí, a diferencia de ustedes que les hemos dado la posibilidad de hacer una primaria para demostrar cuánta musculatura democrática tenían y han fallado en eso. Yo dudo mucho que esa sea la posición del movimiento al socialismo, pero es la única explicación que yo vería como... Yo creo que hay todavía... que justificaría a ver, esa cosa extraña que acabas yo al de más plantear, no lo considero como esa piscina de pura pirañas. Yo siento que sí hay mucha piraña, debe haber un tiburoncito por ahí, pero también hay pececillos más o menos que aún moviéndose en ese fango. Son jocollos. El 90%. Sí, bueno, puede ser. Por lo de anfibios, dices, sí, ¿o qué? no, jocollos. Ya. El resto... Bueno, sí, yo puede creo haber que un hay par de todavía tiburones gente en el ahí, MAS que elabora estos barracudas, escenarios sí. y le dicen, porque además este no es un escenario de imaginación espontánea, este es un escenario de certeza para el jefazo. El jefazo sabe que va a perder. Sí, yo creo que lo saben, ¿no? Él sabe que va a perder. Y el mandato ha sido, libérenme de esta vergüenza. Libérenme de esta vergüenza. Me encanta tu optimismo, voy a tratar de contagiarme. Contágiate. Sí, porque eso es lo que... tocarte. Entonces, alguien o alguienes dentro del MAS deben haber dicho exactamente lo que has dicho.
hagamos toda esta maniobra, demostremos que los partidos políticos que se enfrentan contra el Evo, porque además, a diferencia del antipetismo, en Bolivia el antievismo no es tan fuerte. No es tan fuerte. Pero para demostrar a esos radicales antievistas, racistas y mañosos... Lo que hay aquí es antiautoritarismo. Eso sí. Y antidictadura. Eso Sí, sí es muy fuerte en Bolivia. Muy Pero fuerte. para que eso llegue todavía los umbrales tienen que aumentar. Porque No sé, ahorita yo la gente creo que el gobierno ya uno- pasó los umbrales y ¿Sí? lo saben. Ahí coincido Ya contigo. estamos Saben dentro del gobierno que la tienen, pero cuesta arriba. Sí, bueno, a ver, porque yo creo que los gringos también tienen... Tú no ves MTV, ¿no es cierto? ¿Qué cosa más rara? No veía hace 40 años. ¿Te acuerdas de un programa que se llama Boiling Point? No. Bueno, yo sí veía. O sea, Boiling Point era un programa en el cual tú lo que tenías era joder a alguien una cantidad de tiempo específico. Si lograba pasar el tiempo de Boiling Point, que eran aproximadamente 3 minutos, tú le dabas plata. La mayoría de los gringos los jodías 3 minutos y reaccionaban mal, ¿no? Yo siento que nuestro Boiling Point en Bolivia todavía no se ha llegado con el tema del autoritarismo. El punto de quiebre. Y nuestro punto de quiebre, exactamente. Cuando explotas, ¿no? Te julqueas. Yo creo que es un buen asunto el que dice. El punto de quiebre era el 21F y el movimiento al socialismo tuvo razón en forzar la ley de partidos políticos, electoralizar al país y desinflar el 21F. Creo que aparentemente así ha ocurrido. En la realidad así ocurrió. Creo que ese punto de quiebre, que era el 21F, se ha trasladado en la mente de la gente a una expectativa electoral. Es decir, Ya. ok, me cagaron, me mamaron, sabía que este tipo me iba a mamar, va a ser candidato, se va a mear en el 21F, en mi voto, en todo. Nos mamó a todos, hasta los que votamos por el sí nos mamó. Pero dentro de mi cabeza digo, ok, me voy a aguantar. Porque en las urnas lo vamos a hacer repimporotear. Ok, muy bien. Entonces, el boiling point, dijiste, el Sí. punto de quiebre, la mostaza, digamos, el grado de mostaza, para ponerlo en boliviano, Dale. se ha trasladado a la posibilidad de que el gobierno le haga cualquier cosa de aquí en adelante a ese candidato que lo va a revolcar en la mente de la gente. Es decir, si el gobierno ensaya cualquier estupidez como la que plantea hoy día la diputada esta del Beni, la Susana Rivero, de querer enjuiciarlo otra vez a Carlos Mesa por el tema del Lavallato, no sé qué, o no darle su solvencia fiscal, inventarle un juicio penal, suspender las elecciones, no reconocer el resultado porque había sido la mentira o no sé qué. Cualquiera de esas cosas se está trasladando ahí, ese punto de quiebre, es decir, ok, te aguanté lo del 21F, pero me tocas al candidato que yo creo que te va a ganar. Y ahí se jodió todo. Yo creo que ese va a ser el punto. El punto de quiebre se ha trasladado A eso, del ya. 21F a una expectativa electoral, para ponerlo en términos más Ese prolijos, análisis, digamos, ¿no? Instintivamente lo tiene el Evo. El jefazo sabe Sí, que en una elección está jodido. que está jodido. ¿Por qué? Porque nos hinchó demasiado las pelotas con lo del 21F. Sí. ¿No? Pasó una línea. Pero además, perdió el mar. Además, para siempre. Forever. Sí. ¿No? Nos puede contar. Perdió el mar. No es que perdió en La Haya, muchachos, No, muchachas. acabamos de Perdió el cerrar mar. la guerra del Pacífico. Se Exacto. acaba de acabar realmente cerró la guerra del Pacífico. ¿sí? Exactamente. Ah, Este es el momento en que nosotros ya tenemos que dejar de llorar por esto y empezar a replantearnos cómo van a ser nuestras relaciones con un Chile que obviamente no quiere hablar con Evo Morales. Porque no contestarle ni los tweets, ni los mensajes, ni las cartas. Está claro, no ni van a hablar con nada. él. No tienen nada que hablar no. con él. Le acaban de dar una paliza en la Haya y tú no sigues el ritmo del derrotado. El derrotado sigue el ritmo tuyo. Exacto. Ahora, con todo eso, la intuición es, nos van a vacunar en las elecciones del 19. O sea, dices que no la van a reconocer. Entonces, algo van a hacer. Bueno, ahí lo único que quiere el jefazo es una es salida reconocimiento, es el reconocimiento. Después de todo lo que le ha venido encima, su reconocimiento ahorita es mínimo. Ahorita lo único con lo que puede salir es, dio pelea para quedarse, la ley no le permitió, pero respetó la ley.
Al final. Yo Al quisiera final se poder fue respetado la ley. mirar los comentarios que están haciendo de nosotros ahora y ver si has pasado El boiling point. la prueba de la risa. No, el punto de risa. No, pero además yo sí creo que, a ver, o sea, yo no soy ningún chamán, lo que ningún Yergo Illich misterioso. plantea en nada. Lucha Libre es que viene una inhabilitación de Evo Morales ante el Tribunal Supremo Sí, es una- Electoral como una salida honrosa para no perder estrepitosamente las elecciones frente a el expresidente Carlos Mesa. Así es. Para los que no entendieron, el hombre a veces es medio complicado para expresar sus ideas. Lo he tratado de resumir así. Sí. Yo Así quisiera, lo yo resumí. creo que debe estar lleno de jajaja. No, pero es una posibilidad, es una posibilidad. Por supuesto. Porque sí es lo bonito de este. Te estoy odiando. No, Es pero es una posibilidad. No, porque tengo... Y celebro. Soy inmune a eso, soy inmune. Celebro que Aprovecho que de hacer propaganda de las paellas de Lilia. 3 paellas seguidas te hacen inmune al ridículo. Las del Julio no. Es una posibilidad absolutamente. No, yo no quiero hacer publicidad gratis aquí de mis paellas, ni mucho menos. Pero eso lo hago yo. Para eso tengo al Yergo. No. Está bien que lo plantees. Yo me gustaría compartir ese punto de vista contigo, esa posibilidad remota. Creo que mucha gente en este país no piensa así. Creo que lamentablemente conocemos la naturaleza de nuestro presidente. Su natural, Es que ahí. Y es un hombre que no está donde crees que está. No sé, yo 12 años lo he visto, lo he visto involucionar. Lo he visto convertirse en sus miedos. Lo he visto hacer políticas públicas Pero de la sus única manera traumas. que podría aceptar ese escenario no es por una decisión personal, sino que sea la inteligencia cubana la que le diga: oye, compadre, a vos te hemos permitido todo durante 12 años y te hemos permitido decidir lo que tú quieras porque tenías una espalda electoral de este tamaño. Ganaste todo. Hoy tu espalda se ha vuelto de este tamaño. Sí, estás Vas raquítico. a perder esta elección y no te vamos a dejar ir a una elección que vas a perder, porque los cubanos de 60 años sabemos que a las elecciones solamente vas cuando estás seguro de ganarlas. Si no, no las haces. Esa puede ser una posibilidad. Que no lo dejen. Que no le permita. No, pero si a mí las encuestas siempre me han quitado 20 puntos y un tipo inferior a mí como el Carlos Mesa no me va a ganar. No, compadre. Basta. Las encuestas dicen que vas a perder. Y el ánimo de la gente también va a perder. Hasta ahí llegó tu poder de decisión. Sí. Ya no decides tú. Decidimos nosotros. Como deciden en Nicaragua. No es una ciencia ficción lo que estoy diciendo. No, Para y que tampoco crea es teoría que me del estoy complot. inventando las weas. Claro. No. Nicaragua funciona así, Venezuela funciona así. Ese es el guión de la Cuba inteligencia funciona cubana. Claro. Los que diseñaron, los que escribieron el guión y los que dirigen esto son los cubanos. O sea, y no quiero, digamos, convertirme en el Carlos Sánchez Berzaín, digamos, que es la víctima, o sea, el exilado en Cuba, en Miami, digamos, no, yo no tengo traumas pero hay que decirlo, la inteligencia cubana tiene influencia en este gobierno. Y tiene sobre él directamente. Tiene, o sea, el hecho de que el hombre más fuerte de este gobierno sea embajador en Cuba, no es pues una coincidencia, ¿no? O sea, pongámonos serios. Esa sería una posibilidad que podría acercarme a la locura que acabas de decir. Que no sea un acto de convicción, de comprensión, de magnanimidad, No, es que eso de no hay democracia en él. Porque- Decir, no hay, eso no hay en él. Puede No hay ser. nada magno en él. La única posibilidad sería que intereses externos, digamos, le pongan el freno de mano y le digan... Están los cubanos están llamando. ¿Qué está diciendo otro chico? Oye, chico. Oye, ya no te vamos a comprar una paella. Ahorita, toc, la fiscalía Claro. en la puerta de la radio. No, ni siquiera un fiscal, un policía con una orden de detención trucha con otro nombre, además. Es lo peor de todo. Van a detener a Ilia Illich. Adentro. Hago una mezcla de los dos. Bueno, mira, no está mal el análisis. Yo creo que por lo menos alguien se debe reír de nosotros. Claro, bueno, nosotros también. Sí.
Eso sería, ¿no? No, faltan todavía 5 minutos. Bueno, entonces seguir. desáznanos Seguimos. acerca de lo que tú sabes bien y estás muy bien informado siempre. Hoy día son las elecciones, vamos a dedicarles 5 minutos a los gringos. Dale. Son las elecciones de medio término, el O intermedias midterm también, elections. las midterms A elections, sí. media gestión hay una elección en Estados Unidos donde se renueva parte de la Cámara de Diputados, Senadores. que se llama la Cámara de Representantes, allá, parte del Senado Sí, y y algunas gobernaciones algunas también. gobernaciones. Es una medida de temperatura para ver Sí. cómo le fue al nuevo gobierno a mitad de gestión. Eso es lo que generalmente ocurre Claro, en estas pero- midterm elections. Sí. ¿Cómo va la mano? Cuéntanos cómo va la mano. A ver, lo que pasa es que yo tengo un pensamiento desiderativo al respecto y es que sí quiero que le vaya como el orto a Trump. Sí, pero no me digas Pero ya, pues, cuáles pero vamos a son ver. tus Lo que pasa deseos, es sino que cómo pinta la A cosa. la mayoría de nuestros radioescuchas y youtubers que no han logrado todavía hacer sus vacaciones en los Estados Unidos de manera correcta, es decir, han ido a Miami pero no han ido a Washington. Ajá. Entonces, para que entiendan, los periodos de los congresistas, sobre todo de los diputados, son de 2 años. Los periodos de los senadores es de 6, me parece. Y ahí hay un tema interesante, porque la renovación de la Casa de los Representantes, que es de la Cámara de Diputados, es después de 2 años de cumplidos ciertos mandatos. Y ahí en este momento se están jugando alrededor del 60 al 70% de nuevos escaños. Y eso ¿Cuál es la composición de fuerzas actual entre republicanos y demócratas? ¿Quién maneja el Senado? En el Senado Ahora. manejan los republicanos. Y Y la Casa de Representantes estaba manejada por los demócratas porque tuvieron un interesante desempeño pese a lo que fueron las elecciones de Hillary Clinton. Lo que pasa es que esos votos son acompañados por el voto popular, no por el tema de de lo que ellos llaman los votos de colegios electorales. Entonces, hoy día se está definiendo en Estados Unidos si Trump termina de agarrar la batuta, termina de consolidar el control político total en Sí, Estados Unidos, pero- o los demócratas sacan la cabeza, por lo menos la nariz del agua, Sí. y dicen, no estábamos muertos, estábamos de parranda. Estábamos de digamos, parranda Sí. y plantean un escenario distinto hacia adelante. ¿Qué se está jugando? No, hoy el día? escenario... Desáznanos. Lo que se juega es la legitimidad. No, ni siquiera la legitimidad. Se juega la legalidad de todas las resoluciones que pueda tomar Trump desde mañana en adelante. La mayoría de las decisiones que él ha dicho que iba a tomar al respecto de lo que era política migratoria, por ejemplo, son absolutamente inconstitucionales. Van en contra incluso de la constitución Las que ha tomado ya. Las que quiso tomar. Bueno, esta la de desplegar los milicos. Que no pudo hacer. Pero, o sea, quiere decir que pero Trump todavía agarra y los dijo, checks and balances Sí, gringos están sí. funcionando. Pero Trump agarra y dijo, voy a firmar un decreto supremo y voy a abolir el tema de que la ciudadanía norteamericana se adquiere Por nacimiento. Por nacimiento. En un país de migrantes le han dicho, estás loco, hermano, eso no se puede hacer por decreto supremo, necesitas el Congreso para eso. Entonces Trump dijo, me da igual, lo voy a hacer. Entonces, obviamente, un Congreso en contra no solamente te paraliza esa disposición, sino que te juzga. Porque allá sí te pueden tirar el impeachment por hacer ese tipo de jugarretas con la Constitución. Se juega su legitimidad ante sus constituyentes, que son lo que llaman la zona de las zonas del Iron Belt, creo que se llama, que es el círculo de óxido, que son trabajadores pobres a los que en los 2 años que lleva Trump no le ha dado la respuesta económica suficiente. ¿Qué es lo que más se juega? Unos hablaban del tsunami demócrata, es decir, que los demócratas no solamente iban a barrer en la Casa de los Representantes, es la Casa de los diputados, sino que además podrían tener sus chances fuertes en senadores, como para tomar también senadores. Los encuestadores dicen que eso está un poquito más difícil porque dependen ya no solamente de la voluntad de los demócratas, no solamente dependen del financiamiento, que además a todo esto es una cosa interesante. Han recaudado $4,000 millones para hacer campañas. Es una de las campañas más caras. $4,000 millones. $4,000 millones. $4,000 millones se ha gastado en esta campaña. Y está 50-50, o sea, $2,000 millones han recuperado no recuperado, sino han recaudado los demócratas y $2,000 millones han recaudado los ¿Estás republicanos. seguro de eso? Estoy seguro. El dato lo vi ayer y eso es impresionante y sí se da. Otro de los efectos también interesantes es que en algunas zonas electorales la cantidad de gente dispuesta a ir a votar se quintuplicó.
Texas es un estado muy interesante porque... ¿Y mayor participación quiere decir le favorece a Trump? ¿O no, a los demócratas. Le favorece a los demócratas. A los demócratas. Y otro tema también. Dentro del... ¿Cuál es el pronóstico, más allá de tus deseos? ¿Qué crees que va a pasar? Eso es lo que le debe estar interesando. Yo creo que a la gente, ¿no? sí, la Cámara de Diputados va a ser tomada por los demócratas. Y yo creo que por un mínimo toman senadores. Ese mínimo es mi esperanza. Además se llama Beto O'Rourke en Texas, que le gane al chingón de Ted Cruz. Y con eso sí completaría más o menos el poder dentro del Senado y la Cámara de Diputados. Los demócratas. Y a partir de se eso, le haría, pero, pondría en juego una reelección de Trump, definitivamente. Definitivamente pondría la reelección de Trump. Haría a un Trump mucho más loco, porque ya estaría acorralado. Le permitiría... Caramba, qué coincidencia. Bueno. Sí, no, pero además le permitiría al sistema judicial, ahí yo creo que se la jugaría Trump, haría alguna maniobra que llamaban la maniobra de los demócratas. Los demócratas, cuando no podían gobernar por decreto supremo, utilizaban al poder judicial. Eso es algo que lo inventaron con Carter, creo. O un poquito antes. Pero eso es ya estudiar las cosas. Por eso, más allá de ir a Miami de vez en cuando, es bueno también ir a Washington. Ir a Washington, sí. Pero lo más bonito, y es lo que a mí más me emociona de esta elección, es que hay un grupo nuevo de demócratas, nuevo, que se autoidentifican como socialistas. ¿Entre Bernie Sanders? Gente que viene es la segunda generación de sandernistas, se llama. Y ahí hay dos que destacan, y bueno, hay muchos más, ¿no? ¿Son discípulos de Sanders? No. O sea, sí se llevan bien con él, pero es gente que se ha formado como socialista en la lucha política de calle. Y una de las geniales es la Alexandra Ocasio-Cortez. Mala palabra en Norteamérica. Era absolutamente mala palabra, y por eso te podían meter en la cárcel hasta hace 20 años atrás. A ver, decir que eras socialista en la época de Reagan era decir que estabas automáticamente trabajando para los rusos. Para los soviéticos, ni siquiera los rusos, para los soviéticos. Y es una de las cosas... Con McCarthy te metían a la cárcel. Con McCarthy te metían a la cárcel. Esta nueva generación de esta nueva generación de demócratas socialistas van a salir los verdaderos candidatos a la presidencia. Estás implicando que de esta locura llamada Trump podría salir un nuevo escenario. Un nuevo escenario político interesante, sí, políticamente. Porque además, yo creo que todavía es pronto para eso. Pero además yo creo que estas elecciones intermedias pueden tener un efecto de contagio en el resto del continente al respecto de cuál es el valor, la posibilidad y la fuerza de los jóvenes haciendo política. Porque además tanto Beto O'Rourke como Alexandra Ocasio-Cortez son menos de 30 o están más o menos en esa edad y además le llegan a un electorado, yo no voy a decir público porque eso sí sería más o menos como hacer como rendirme más o menos al marketismo, ¿no? Pero hay un electorado joven en Estados Unidos que son los que han quintuplicado o han sextuplicado el número de gente que ha ido a votar o que está yendo a votar, que podría retomar más o menos un nuevo espíritu cívico y eso sí no trasladarse, sino ir contagiando al resto de los países. Una de mis esperanzas también, esto pasó con López Obrador, por ejemplo. O sea, la masiva votación de López Obrador se dio porque un electorado joven, menor de 19, se había comprado el cuento de que era el momento del gran cambio en México. Menores de 30 años, pero capaces de recaudar $2,000 millones de dólares. En cosas chiquitas. Con ese dato perturbador, los dejamos una semana más de Lucha Libre. Muchísimas gracias por habernos aguantado. Espero que la próxima semana tengamos novedades frescas sobre las cuales especular y... Bueno, Boca River ya se va a jugar. Sí, esta semana ya que empieza. para nosotros los bilstermanistas es como la final Bilster-Aurora. Así de importante. Me imagino que el país está pendiente si juega Lampe o no. Por favor. O sea, Rossi se mandó unos partidazos que... Mitincazo que no deja. Por supuesto. Pero bueno, no digamos cosas desagradables. Muchísimas gracias, amigos de Cabildeo. Hasta la próxima. Gracias, querido Yerko. Sí, hasta siempre. Chao. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.